Tiempo de siembra y cosecha. De Neville Goddard. Capítulo 1. El extremo de una cuerda dorada. Te doy el extremo de una cuerda dorada. Hazla un ovillo. Te llevará a la puerta del cielo. Construida en el muro de Jerusalén. Blake. En los siguientes escritos, he tratado de indicar ciertas formas de abordar la comprensión de la Biblia y la realización de tus sueños. Para que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Hebreos 6, 12. Muchos de los que disfrutan de los viejos versículos familiares de las Escrituras se desalientan cuando intentan leer la Biblia como lo harían con cualquier otro libro, porque de manera bastante excusable no entienden que la Biblia está escrita en lenguaje simbólico. No saben que todos sus personajes son personificaciones de las leyes y funciones de la mente, que la Biblia es psicología más que historia. Entonces ellos desconciertan sus cerebros por un tiempo y luego se dan por vencidos. Es demasiado desconcertante. Para comprender el significado de sus metáforas, el lector de la Biblia debe estar imaginativamente despierto. De acuerdo con las Escrituras, nosotros nos dormimos con Adán y nos despertamos con Cristo. Es decir, dormimos colectivamente y despertamos individualmente. Y el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Génesis 2:21. Si Adán, o el hombre genérico, está en un sueño profundo, entonces sus experiencias, tal como están registradas en las Escrituras, deben ser un sueño. Solo el que está despierto puede contar su sueño, y solo el que entendiera el simbolismo de los sueños podría interpretar el sueño. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. La Biblia es una revelación de las leyes y las funciones de la mente expresadas en el lenguaje de ese reino indefinido al cual vamos cuando dormimos. Porque el lenguaje simbólico de este reino indefinido es muy similar para todos los hombres. Los recientes exploradores de este reino, la imaginación humana, lo llaman el inconsciente colectivo. El propósito de este libro, sin embargo, no es darte una definición completa de los símbolos bíblicos o interpretaciones exhaustivas de sus historias. Todo lo que espero haber hecho es indicar el camino por el cual es más probable que tengas éxito en la realización de tus deseos. Lo que sea que desees, puede obtenerse solo a través del ejercicio consciente y voluntario de la imaginación en directa obediencia a las leyes de la mente. En algún lugar, dentro de este reino de la imaginación, hay un estado de ánimo, un sentimiento del deseo cumplido. Capítulo 2. Los cuatro poderosos. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 cabezas. Génesis 2:10. Y tenía cada uno 4 caras. Ezequiel 10:14. Veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. 4 poderosos están en cada hombre. Blake. Los 4 poderosos constituyen la individualidad del hombre, o Dios en el hombre. Hay 4 poderosos en cada hombre, pero estos 4 poderosos no son 4 seres separados. No están separados uno del otro como los dedos de tu mano. Los 4 poderosos son 4 aspectos diferentes de su mente, y difieren unos de otros en función y carácter, pero no son 4 seres separados habitando el cuerpo de un hombre. Los 4 poderosos se pueden equiparar con los 4 caracteres hebreos. Caracteres aquí, que forman el misterioso nombre de 4 letras, desde el poder creativo, y combinando en sí mismo las formas pasada, presente y futura del verbo ser. El tetragramatón es venerado como el símbolo del poder creativo en el hombre. Yo soy, las 4 funciones creativas en el hombre, extendiéndose para realizar en los fenómenos materiales reales, cualidades latentes en sí mismo. Podemos entender mejor a los 4 poderosos al compararlos con los 4 personajes más importantes en la producción de una obra de teatro. Todo el mundo es un gran teatro, y todos los hombres y mujeres simplemente actores. Ellos hacen sus entradas y sus salidas. Y un hombre, en su tiempo, actúa diversos papeles. Como gustes. Acto 2, escena 7. El productor, el autor, el director y el actor son los 4 personajes más importantes en la producción de una obra. En el drama de la vida.
La función del productor es sugerir el tema de la obra. Esto lo hace en forma de un deseo, tal como ojalá fuera exitoso, desearía poder hacer un viaje, desearía estar casado, etc. Pero para aparecer en el escenario del mundo, estos temas generales deben, de alguna manera, ser especificados y trabajados en detalle. No es suficiente decir ojalá fuera exitoso. Eso es demasiado indefinido. ¿Exitoso en qué? Sin embargo, el primer poderoso solo sugiere un tema. La dramatización del tema se deja a la originalidad del segundo poderoso, el autor. Al dramatizar el tema, el autor escribe solo la última escena de la obra, pero esta escena la escribe en detalle. La escena debe dramatizar el deseo cumplido. Él mentalmente construye una escena lo más natural posible, de lo que experimentaría si hubiera realizado su deseo. Cuando la escena es claramente visualizada, el trabajo del autor está hecho. El tercer poderoso, en la producción de la obra de la vida, es el director. Las tareas del director son ver que el actor se mantenga fiel al guión y ensayarlo una y otra vez hasta que sea natural en el rol. Esta función se puede comparar a una atención controlada y conscientemente dirigida. Una atención centrada exclusivamente en la acción que implica que el deseo ya se ha realizado. La forma del cuarto es como el Hijo de Dios, la imaginación humana, el actor. Este cuarto poderoso realiza dentro de sí mismo, en la imaginación, la acción predeterminada que implica el cumplimiento del deseo. Esta función no visualiza ni observa la acción. Esta función, en realidad, representa el drama, y lo hace una y otra vez hasta que toma los tonos de la realidad. Sin la dramatizada visión del deseo cumplido, el tema sigue siendo un simple tema, y duerme para siempre en las vastas cámaras de los temas que no han nacido. Tampoco la visión percibida alcanzará la realidad objetiva sin la cooperativa atención, obediente a la visión dramatizada del deseo cumplido. Los cuatro poderosos son los cuatro cuartos del alma humana. El primero es el Rey de Jehová, quien sugiere el tema. El segundo es el siervo de Jehová, quien fielmente trabaja el tema en una visión. El tercero es el hombre de Jehová, que está atento y obediente a la visión del deseo cumplido, el que devuelve la imaginación errante al guión 70 veces 7. La forma del cuarto es Jehová mismo, que representa el tema dramatizado en el escenario de la mente. Deja que esta manera de pensar esté en ti, que también estaba en Cristo Jesús, el cual, estando en la forma de Dios, no pensó que era robo ser igual a Dios. Filipenses 2, 5 y 6. Keich Wanian. El drama de la vida es un esfuerzo conjunto de los cuatro cuartos del alma humana. Todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake, todo lo que contemplamos es una construcción visual ideada para expresar un tema que ha sido dramatizado, ensayado y actuado en otro lugar. Lo que estamos presenciando en el escenario del mundo es una construcción óptica ideada para expresar los temas que han sido dramatizados, ensayados y actuados en la imaginación del hombre. Los cuatro poderosos constituyen la individualidad del hombre, o Dios en el hombre, y todo lo que el hombre contempla, aunque aparece afuera, no son más que sombras proyectadas sobre la pantalla del espacio, construcciones ópticas ideadas por la individualidad para informarle sobre. La criatura quedó sujeta a la vanidad para poder hacerse consciente de la individualidad y sus funciones, ya que con la conciencia de la individualidad y sus funciones, puede actuar con un propósito. Él puede tener una historia conscientemente autodeterminada. Sin conciencia, actúa inconscientemente y llora a un Dios objetivo para salvarlo de su propia creación. Oh Señor, ¿hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Habacuc capítulo 1-2. Cuando el hombre descubre que la vida es una obra que él mismo escribe consciente o inconscientemente, dejará la ceguera y la autotortura de ejecutar juicios sobre los demás.
En cambio, él reescribirá la obra para ajustarse a su ideal, ya que se dará cuenta de que todos los cambios en la obra deben provenir de la cooperación de los 4 poderosos dentro de sí mismo. Solo ellos pueden alterar el guión y producir el cambio. Todos los hombres y mujeres en su mundo son simplemente actores, y son incapaces de cambiar su obra, del mismo modo que los actores tampoco pueden cambiar la imagen en la pantalla del cine. El cambio deseado debe ser concebido, dramatizado, ensayado y actuado en el teatro de su mente. Cuando la cuarta función, la imaginación, ha completado su tarea de ensayar la versión revisada de la obra hasta que es natural, entonces se levantará la cortina sobre este mundo aparentemente sólido, y los 4 poderosos arrojarán una sombra de la verdadera obra en la pantalla del espacio. Hombres y mujeres actuarán automáticamente sus partes para lograr el cumplimiento del tema dramatizado. Los actores, a razón de sus varias partes en el drama del mundo, se vuelven relevantes para el tema dramatizado del individuo y debido a su relevancia, son atraídos en su drama. Ellos jugarán sus partes, creyendo fielmente todo el tiempo que ellos mismos fueron quienes iniciaron las partes que actúan. Esto lo hacen porque tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, yo en ellos, y tú en mí. Juan 17, 21, 23. Yo estoy involucrado en la humanidad. Somos uno. Todos estamos jugando las 4 partes del productor, autor, director y actor en el drama de la vida. Algunos de nosotros lo hacemos conscientemente, otros inconscientemente. Es necesario que lo hagamos conscientemente. Solo de esta manera podemos estar seguros de un final perfecto para nuestra obra. Entonces comprenderemos por qué debemos tomar conciencia de las 4 funciones del único Dios dentro nuestro, para que podamos tener la compañía de Dios como sus hijos. El hombre no debería quedarse como un hombre. Su objetivo debería ser más alto, porque Dios solo a dioses acepta como compañía. Angelus Silesius. En enero de 1946 llevé a mi esposa y a mi pequeña hija a Barbados en las Indias Occidentales Británicas para pasar unas vacaciones. Sin saber que habría dificultades para obtener un pasaje de regreso, no reservé el nuestro antes de salir de Nueva York. A nuestra llegada a Barbados, descubrí que solo había 2 barcos operando en las islas, uno de Boston y otro de Nueva York. Me dijeron que no había espacio disponible en ninguno de los barcos antes de septiembre. Como tenía compromisos en Nueva York la primera semana de mayo, puse mi nombre en la larga lista de espera para la navegación de abril. Unos días más tarde, el barco de Nueva York estaba anclado en el puerto. Yo lo observé con mucho cuidado y decidí que este era el barco que deberíamos tomar. Regresé a mi hotel y determiné una acción interna que sería mía, si navegáramos en ese barco. Me senté en un sillón de mi habitación para perderme en esta acción imaginativa. En Barbados tomamos una lancha a motor o un bote de remos hacia lo profundo en el puerto cuando nos embarcamos en un gran barco de vapor. Sabía que debía captar el sentimiento de que estábamos navegando en ese barco. Elegí la acción interior de salir del pequeño bote y subir por la pasarela del barco. La primera vez que lo intenté, mi atención vagó después de que llegué a la parte superior de la pasarela. Me traje de regreso e intenté una y otra vez. No recuerdo cuántas veces llevé a cabo esta acción en mi imaginación hasta que llegué a la cubierta y volví a mirar hacia el puerto con el sentimiento de una dulce tristeza al partir. Estaba feliz de regresar a mi casa en Nueva York, pero nostálgico al decir adiós a la hermosa isla, a nuestra familia y amigos. Recuerdo que en uno de mis muchos intentos de caminar por la pasarela en el sentimiento de que estaba navegando, me quedé dormido. Cuando desperté, realicé las actividades sociales habituales del día y de la noche. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la compañía de barcos solicitándome que fuera a su oficina y recogiera nuestros boletos para la navegación de abril. Tenía curiosidad por saber por qué Barbados había elegido recibir la cancelación y por qué yo, al final de una larga lista de espera, iba a tener la reserva. Pero todo lo que el agente pudo decirme es que esa mañana se había recibido un cable desde Nueva York, ofreciendo un pasaje para 3. Yo no fui el primero al que llamó la agente, pero por razones que no pudo explicar, los que ella había llamado dijeron que ahora les parecía inconveniente navegar en abril. Navegamos el 20 de abril y llegamos a Nueva York la mañana del 1 de mayo.
En la producción de mi obra, la navegación en un barco que me llevaría a Nueva York el 1 de mayo, jugué los 4 personajes más importantes de mi drama. Como productor decidí navegar en un barco específico en un tiempo determinado. Interpretando el papel del autor, escribí el guión. Yo visualicé la acción interna que se ajustaba a la acción externa que tomaría si mi deseo se realizara. Como director, ensayé yo mismo, el actor, en esa acción imaginaria de subir la pasarela hasta que esa acción se sintió completamente natural. Hecho esto, los acontecimientos y las personas se movieron rápidamente para adaptarse, en el mundo exterior, a la obra que yo había construido y representado en mi imaginación. Vi el flujo de la visión mística, y vive en hombres y bosques y arroyos, hasta que ya no pude conocer la corriente de la vida de mis propios sueños. George William Russell, A.E. Le conté esta historia a una audiencia mía en San Francisco, y una señora del público me contó cómo inconscientemente había usado la misma técnica cuando era una niña. El episodio ocurrió en Nochebuena. Ella se sentía muy triste y cansada y con lástima por sí misma. Su padre, a quien ella adoraba, había muerto repentinamente. No solo sentía la pérdida en esta época de Navidad, sino que además la necesidad la había obligado a renunciar a sus planeados años de universidad e ir a trabajar. Esta lluviosa Nochebuena, ella se dirigía a su casa en un tranvía de San Diego. El tranvía estaba lleno de alegres conversaciones de jóvenes felices que iban a sus casas para las fiestas. Para esconder sus lágrimas de quienes estaba a su alrededor, ella se paró en la parte abierta adelante del carro y puso su cara hacia los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia. Con sus ojos cerrados y sosteniendo firmemente la barandilla del auto, esto es lo que se dijo a sí misma: «Esta no es la sal de las lágrimas lo que yo saboreo, sino la sal del mar en el viento. Esto no es San Diego, este es el Pacífico Sur y estoy navegando hacia la bahía de Samoa». Y mirando hacia arriba, en su imaginación, ella construyó lo que ella imaginaba ser la Cruz del Sur. Ella se perdió en esta contemplación por lo que todo se desvaneció alrededor de ella. De pronto ella estaba al final de la línea y en casa. 2 semanas más tarde, recibió un mensaje de un abogado en Chicago que tenía $3,000 en bonos americanos para ella. Varios años antes, una tía suya había ido a Europa, con instrucciones de que estos bonos se entregaran a su sobrina, si ella no regresaba a Estados Unidos. El abogado acababa de recibir la noticia de la muerte de la tía, y ahora estaba llevando a cabo sus instrucciones. Un mes después, esta chica navegó hacia las islas del Pacífico Sur. Era de noche cuando ella entró en la bahía de Samoa. Mirando hacia abajo, pudo ver la espuma blanca como un hueso en la boca de la dama, mientras el barco surcaba las olas y traía la sal del mar al viento. Un oficial de turno le dijo: «Ahí está la Cruz del Sur», y mirando hacia arriba, vio la Cruz del Sur como ella lo había imaginado. En los años intermedios, tuvo muchas oportunidades de usar su imaginación de manera constructiva, pero como lo había hecho inconscientemente, no se daba cuenta de que había una ley detrás de todo. Ahora que comprende, ella también está desempeñando conscientemente sus 4 papeles principales en el drama diario de su vida, produciendo obras para el bien de los demás y de ella misma. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, e un solo tejido de arriba a abajo. Juan 19, 23. Capítulo 3. El don de la fe. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Si examinamos las Escrituras, nos haremos conscientes de un significado mucho más profundo en la cita anterior que el que nos daría una lectura literal. El Señor no es otro que tu propia conciencia. Di a los hijos de Israel: «Yo soy, me ha enviado a ustedes». Éxodo 3:14. Yo soy es la autodefinición del Señor. Caín y Abel como nietos del Señor solo pueden ser personificaciones de 2 funciones distintas de tu propia conciencia. El autor está realmente preocupado por mostrar los 2 estados opuestos del alma humana, y ha usado a 2 hermanos para mostrar estos estados. Los 2 hermanos representan 2 distintas visiones o perspectivas del mundo, que todos poseen.
Una es la limitada percepción de los sentidos, y la otra es una visión imaginativa del mundo. Caín, la primera perspectiva, es una pasiva rendición a las apariencias y una aceptación de la vida sobre la base del mundo externo, una visión que inevitablemente conduce a un anhelo insatisfecho o una satisfacción con desilusión. Abel, la segunda perspectiva, es una visión del deseo cumplido, elevando al hombre por encima de la evidencia de los sentidos, a ese estado de satisfacción, donde ya no padece con deseo. La ignorancia de la segunda perspectiva es un alma en llamas, el conocimiento de la segunda perspectiva es el ala por la cual se vuela al cielo del deseo cumplido. Ven, come mi pan y bebe del vino que yo he mezclado. Abandona la necedad y vivirás. Proverbios 9:5. En la epístola a los Hebreos, el escritor nos dice que la ofrenda de Abel era la fe, y el autor afirma sin fe, es imposible agradar a Dios. Hechos 11:6. Ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos que los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11:1-3. Caín ofrece la evidencia de los sentidos, que la conciencia, el Señor, rechaza, porque la aceptación de este regalo como molde del futuro significaría la fijación y la perpetuación del presente estado para siempre. El enfermo estaría enfermo. El pobre sería pobre, el ladrón sería un ladrón, el asesino un asesino, y así sucesivamente sin esperanza de redención. El Señor o conciencia no considera ese uso pasivo de la imaginación que es el regalo de Caín. Él se deleita con el regalo de Abel, el ejercicio activo, voluntario y amoroso de la imaginación, a beneficio del hombre para él y para los demás. Diga el hombre débil, yo soy fuerte. Joel 3. Deja que el hombre ignore las apariencias y se declare a sí mismo como el hombre que quiere ser. Déjalo imaginar belleza donde sus sentidos revelan cenizas, alegría donde testifican duelo, riquezas donde dan testimonio de pobreza. Solamente, mediante este uso activo y voluntario de la imaginación, el hombre puede ser elevado y el Edén restaurado. El ideal siempre está esperando encarnarse, pero a menos que nosotros mismos ofrezcamos el ideal al Señor, nuestra conciencia, asumiendo que ya somos aquello que buscamos encarnar, es incapaz de nacer. El Señor necesita su pan diario de fe para moldear el mundo en armonía con nuestros sueños. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Hebreos, capítulo 11, versículo 4. La fe sacrifica el hecho aparente por la verdad inaparente. La fe se aferra a la verdad fundamental de que a través de una suposición, los estados invisibles se convierten en hechos visibles. Porque, ¿qué es la fe a menos que sea para creer lo que no se ve? San Agustín. Recientemente, tuve la oportunidad de observar los maravillosos resultados de alguien que tuvo fe para creer lo que no vio. Una joven me pidió que conociera a su hermana y a su sobrino de 3 años. Era un niño lindo y saludable, con ojos azules claros y una piel excepcionalmente fina y sin manchas. Entonces, ella me contó su historia. Al nacer, el niño era perfecto en todos los aspectos, excepto por una marca de nacimiento grande y fea que le cubría un lado de la cara. Su médico les indicó que no se podía hacer nada para este tipo de marca. Las visitas a muchos especialistas solo confirmaron su declaración. Al escuchar el veredicto, la tía se dio a la tarea de probar su fe que una asunción, aunque negada por la evidencia de los sentidos, si se persistía, se manifestaría en los hechos. Y entonces, cada vez que ella pensaba en el bebé, muy a menudo, veía en su imaginación a un bebé de 8 meses con una cara perfecta, sin ningún rastro de marca. Esto no fue fácil, pero ella sabía que en este caso, ese era el regalo de Abel que agradaba a Dios. Ella persistió en su fe. Creía en lo que no se podía ver. El resultado fue que ella visitó a su hermana cuando el niño cumplió 8 meses y descubrió que tenía una piel perfecta, sin manchas, sin ningún rastro de marca de nacimiento que haya estado presente. ¡Suerte! ¡Coincidencia!, grita Caín. No,
Abel sabe que estos son nombres dados por aquellos que no tienen fe, en las obras de la fe. Caminamos por fe, no por vista. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Cuando la razón y los hechos de la vida se oponen a la idea que deseas realizar y aceptas la evidencia de tus sentidos y los dictados de la razón como la verdad, tú has traído al Señor, tu conciencia, el regalo de Caín. Es obvio que tales ofrendas no le agradan. La vida en la tierra es un campo de entrenamiento para la creación de imágenes. Si usas solo los moldes que tus sentidos dictan, no habrá cambios en tu vida. Tú estás aquí para vivir la vida más abundante, por lo que debes usar los moldes invisibles de la imaginación y hacer de los resultados y logros la prueba crucial de tu poder para crear. Solo cuando asumes el sentimiento del deseo cumplido y continúas allí, estás ofreciendo el regalo que le agrada. Cuando el regalo de Abel es mi atuendo, entonces realizaré mi deseo. El profeta Malaquías se queja de que el hombre ha robado a Dios. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malaquías 3:8. Los hechos basados en la razón y la evidencia de los sentidos, que se oponen a la idea que busca expresión, te roban la creencia en la realidad del estado invisible, pero la fe es la evidencia de las cosas que no se ven, y por medio de ella, llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Llama a lo que no se ve, asume que ya se ha cumplido tu deseo. Para que haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no te abro las ventanas del cielo, y derramo tanta bendición, que no habrá espacio suficiente para recibirla. Malaquías 3:10. Esta es la historia de una pareja que vive en Sacramento, California, que se negó a aceptar la evidencia de sus sentidos, que se negaron a ser robados, a pesar de una aparente pérdida. La esposa le había dado a su marido un reloj de pulsera muy valioso. El regalo duplicó su valor debido al sentimiento adjunto. Ellos tenían un pequeño ritual con el reloj. Todas las noches, al quitarse el reloj, él se lo entregaba a ella y lo guardaba en una caja especial, en la cómoda. Todas las mañanas ella tomaba el reloj y se lo daba a él para que se lo pusiera. Una mañana, el reloj no estaba. Ambos recordaron haber realizado sus partes habituales la noche anterior. Por lo tanto, el reloj no se había perdido ni extraviado, sino que había sido robado. Entonces allí, determinaron no aceptar el hecho de que realmente se había ido. Se dijeron el uno al otro, esta es una oportunidad para practicar lo que creemos. Decidieron que, en su imaginación, representarían su ritual habitual como si el reloj realmente estuviera allí. En su imaginación, todas las noches, el marido se quitaba el reloj y se lo daba a su esposa, mientras que en su imaginación, ella recibía el reloj y cuidadosamente lo guardaba. Todas las mañanas, ella sacaba el reloj de su caja y se lo daba a su esposo, y él a su vez se lo ponía. Esto lo hicieron fielmente durante 2 semanas. Después de 14 días, un hombre entró en la única joyería de Sacramento, donde fue reconocido el reloj. Mientras ofrecía una joya para su evaluación, el dueño de la tienda notó el reloj de pulsera que llevaba puesto. Con el pretexto de necesitar un examen más detallado de la piedra, entró a una oficina interna y llamó a la policía. Después de que la policía arrestó al hombre, encontraron en su apartamento más de $10,000 en joyas robadas. Al caminar por fe, no por vista, esta pareja logró su deseo, el reloj, y también ayudó a muchos otros a recuperar lo que parecía haberse perdido para siempre. Si uno avanza confiadamente en la dirección de su sueño y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado en horas comunes. Thoreau. Una mañana, el reloj no estaba. Ambos recordaron haber realizado sus partes habituales la noche anterior. Por lo tanto, el reloj no se había perdido ni extraviado, sino que había sido robado. Entonces allí, determinaron no aceptar el hecho de que realmente se había ido. Se dijeron el uno al otro, esta es una oportunidad para practicar lo que creemos. Decidieron que, en su imaginación, representarían su ritual habitual como si el reloj realmente estuviera allí. En su imaginación, todas las noches, el marido se quitaba el reloj
y se lo daba a su esposa, mientras que en su imaginación, ella recibía el reloj y cuidadosamente lo guardaba. Todas las mañanas, ella sacaba el reloj de su caja y se lo daba a su esposo, y él a su vez se lo ponía. Esto lo hicieron fielmente durante 2 semanas. Después de 14 días, un hombre entró en la única joyería de Sacramento, donde fue reconocido el reloj. Mientras ofrecía una joya para su evaluación, el dueño de la tienda notó el reloj de pulsera que llevaba puesto. Con el pretexto de necesitar un examen más detallado de la piedra, entró a una oficina interna y llamó a la policía. Después de que la policía arrestó al hombre, encontraron en su apartamento más de $10,000 en joyas robadas. Al caminar por fe, no por vista, esta pareja logró su deseo, el reloj, y también ayudó a muchos otros a recuperar lo que parecía haberse perdido para siempre. Si uno avanza confiadamente en la dirección de su sueño y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado en horas comunes. Thoreau. Capítulo 4. La escala del ser. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella. Génesis 28, 12-13. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cayó sobre Jacob, se abrió su ojo interior y vio el mundo como una serie de niveles de conciencia ascendentes y descendentes. Era una revelación de la más profunda visión de los misterios del mundo. Jacob vio una escala vertical de ascendentes y descendientes valores o estados de conciencia. Esto le da sentido a todo en el mundo externo, ya que, sin tal escala de valores, no habría significado para la vida. En todo momento el hombre permanece en la escala eterna del significado. No hay objeto o evento que haya tenido lugar alguna vez o esté teniendo lugar ahora, que no tenga significado. El significado de un objeto o evento para el individuo es un índice directo al nivel de su conciencia. Por ejemplo, tú estás sosteniendo este libro. En un nivel de conciencia, es un objeto en el espacio. En un nivel superior, es una serie de letras en papel organizadas según ciertas reglas. En un nivel aún superior, es una expresión de un significado. Mirando externamente primero ves el libro, pero en realidad el significado viene primero. Ocupa un mayor grado de importancia que la disposición de la letra en el papel o el libro como un objeto en el espacio. El significado determina la disposición de las letras. La disposición de las letras solo expresa el significado. El significado es invisible y está por encima del nivel de disposición visible de las letras. Si no hubiera un significado que expresar, ningún libro se habría escrito y publicado. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella. El Señor y el significado son uno, el Creador, la causa de los fenómenos de la vida. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. En el principio era la intención, el significado, y la intención estaba con el intencionado, y la intención era el intencionado. Los objetos y eventos en el tiempo y en el espacio ocupan un nivel de significancia menor que el nivel de significado que los produjo. Todas las cosas fueron hechas por el significado, y sin significado nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es muy importante comprender el hecho de que todo lo que se ve puede considerarse como el efecto, en un nivel inferior de significación, de un orden superior de significancia. Nuestro modo habitual de proceder es tratar de explicar los niveles más altos de significancia, por qué suceden las cosas, en términos de lo más bajo, qué y cómo suceden las cosas. Por ejemplo, tomemos un accidente real y tratemos de explicarlo. Es muy importante comprender el hecho de que todo lo que se ve puede considerarse como el efecto, en un nivel inferior de significación, de un orden superior de significancia. Nuestro modo habitual de proceder es tratar de explicar los niveles más altos de significancia, por qué suceden las cosas, en términos de lo más bajo, qué y cómo suceden las cosas. Por ejemplo, tomemos un accidente real y tratemos de explicarlo. Sí, la mayoría de nosotros vivimos al nivel de lo que sucedió. El accidente fue un evento en el espacio, un automóvil chocó contra otro y prácticamente lo demolió. Algunos de nosotros vivimos en el nivel más alto del cómo sucedió el accidente. Era una noche lluviosa, los caminos estaban resbaladizos y el segundo automóvil patinó sobre el primero.
En raras ocasiones, algunos de nosotros alcanzamos el nivel más alto o causal del por qué ocurre un accidente de ese tipo. Entonces tomamos conciencia de lo invisible, el estado de conciencia que produjo el evento visible. Sí, en este caso, el automóvil destruido era conducido por una viuda que, aunque sentía que no podía permitirse el lujo, deseaba cambiar su entorno. Habiendo escuchado que, mediante el uso adecuado de su imaginación, podía hacer y ser lo que deseaba ser, esta viuda se había estado imaginando a sí misma, viviendo en la ciudad que ella deseaba. Al mismo tiempo, ella estaba viviendo en una conciencia de pérdida, tanto personal como financiera. Por lo tanto, ella trajo consigo un evento que aparentemente era otra pérdida, pero la suma de dinero que le pagó la compañía de seguros le permitió hacer el cambio deseado en su vida. Sí. Cuando vemos el porqué, detrás del aparente accidente, el estado de conciencia que produjo el accidente, somos guiados a la conclusión de que no hay accidente. Todo en la vida tiene su significado invisible. Sí, el hombre que se entera de un accidente, el hombre que sabe cómo sucedió y el hombre que sabe por qué sucedió, están en 3 diferentes niveles de conciencia con respecto a ese accidente. En la escala ascendente, cada nivel superior nos lleva un paso más adelante hacia la verdad del accidente. Debemos esforzarnos constantemente para elevarnos al nivel superior de significado, el significado que es siempre invisible y por encima del evento físico. Pero recuerda, el significado o la causa del fenómeno de la vida solo pueden encontrarse dentro de la conciencia del hombre. Sí, el hombre está tan absorto en el lado visible del drama de la vida, el lado del qué ha sucedido y cómo sucedió, que rara vez se eleva al lado invisible del por qué sucedió. Él se niega a aceptar la advertencia del profeta de que, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Sí, Sus descripciones del qué ha sucedido y cómo sucedió son verdaderas en términos de su correspondiente nivel de pensamiento, pero cuando pregunta por qué sucedió, todas las explicaciones físicas caen y se ve obligado a buscar el por qué o su significado en el nivel superior e invisible. El análisis mecánico de los eventos trata solo con las relaciones externas de las cosas. Tal curso nunca alcanzará el nivel que contiene el secreto de por qué ocurren los eventos. El hombre debe reconocer que los lados inferiores y visibles fluyen del nivel de significado superior e invisible. La intuición es necesaria para elevarnos al nivel del significado, al nivel del por qué suceden las cosas. Sigamos el consejo del antiguo profeta hebreo y levantemos nuestros ojos a los montes, dentro de nosotros mismos, y observemos lo que está sucediendo allí. Veamos qué ideas hemos aceptado como verdaderas, a qué estados hemos dado nuestro consentimiento, qué sueños, qué deseos y sobre todo qué intenciones. Es desde estas colinas que todas las cosas vienen a revelar nuestra estatura, nuestra altura, en la escala vertical de significado. Si levantamos nuestros ojos hacia el tú en mí que trabaja detrás del velo, veremos el significado de los fenómenos de la vida. Los eventos aparecen en la pantalla del espacio para expresar los diferentes niveles de conciencia del hombre. Un cambio en el nivel de su conciencia automáticamente resulta en un cambio de los fenómenos de su vida. Intentar cambiar las condiciones antes de que cambie el nivel de conciencia de donde vinieron es luchar en vano. El hombre redime al mundo a medida que asciende en la escala vertical del significado. En la analogía del libro vimos que a medida que la conciencia se elevaba al nivel en que el hombre podía ver el significado expresado en la disposición de las letras, también incluía el conocimiento de que las letras estaban organizadas de acuerdo a ciertas reglas y que tales arreglos, cuando se imprimían en papel y se juntaban, formaban un libro. Lo que es verdad del libro es verdad de cada evento en el mundo. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Nada debe ser descartado, todo es para ser redimido. Nuestras vidas ascendiendo la escala vertical del significado hacia una conciencia cada vez mayor, una conciencia de cosas de significado superior, es el proceso por el cual se lleva a cabo esta redención. Como el hombre organiza letras en palabras y palabras en oraciones para expresar un significado, de manera similar, la vida organiza circunstancias, condiciones y eventos para expresar los invisibles significados o actitudes de los hombres. Nada es sin significado. Pero el hombre, al no conocer el nivel superior del significado interno, mira afuera un panorama de eventos en movimiento y parecen no tener significado para la vida. Siempre hay un nivel de significado determinando los eventos y su relación esencial con nuestras vidas. Aquí hay una historia que nos permitirá ver el bien en las cosas que parecen malas, retener el juicio y actuar correctamente en medio de problemas.
Hace apenas unos años, nuestro país estaba conmocionado por una aparente injusticia en nuestro medio. La historia fue contada en la radio y la televisión, así como también en los periódicos. Tú puedes recordar el incidente. El cuerpo de un joven soldado estadounidense asesinado en Corea fue devuelto a su casa para su entierro. Justo antes del servicio, a su esposa le hicieron una pregunta de rutina. ¿Era su esposo un caucásico? Cuando ella respondió que era indio, el entierro fue negado. Esta negación estaba de acuerdo con las leyes de esa comunidad, pero movió a toda la nación. Nos enfureció que a cualquiera que haya sido asesinado en el servicio de su país, se le negara el entierro en cualquier parte de su país. La historia llamó la atención del presidente de los Estados Unidos y ofreció el entierro con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. Después del servicio, la esposa les dijo a los periodistas que su esposo siempre había soñado con morir como un héroe y tener un funeral de héroe con todos los honores militares. Cuando nosotros en América tuvimos que explicar por qué personas progresivas e inteligentes como nosotros no solo promulgamos, sino que además apoyamos tales leyes en nuestra gran tierra de libres y valientes, nos costaba dar una explicación. Nosotros como observadores, solo habíamos visto qué sucedió y cómo sucedió. No logramos ver por qué sucedió. Ese entierro tuvo que ser rechazado si ese joven iba a realizar su sueño. Nosotros tratamos de explicar el drama en términos del nivel más inferior de cómo sucedió, cuya explicación no puede satisfacer a quien ha preguntado por qué sucedió. La verdadera respuesta, vista desde el nivel superior de significado, sería una inversión de nuestros comunes hábitos de pensamiento que serían rechazados instantáneamente. La verdad es que los estados futuros son causantes de los hechos actuales. El joven indio soñando con una muerte de héroe, con todos los honores militares, era como Lady Macbeth transportada más allá de este presente ignorante, y podía sentir ahora el futuro en el instante. Y por eso, él estando muerto, aún habla. Hebreos 11:4.